por la presencia. Bueno, yo les voy primero a traer las disculpas de la directora nacional, que no ha podido estar presente, pero bueno, me transmitió el interés que la dirección tiene por la creación de este centro y por las perspectivas futuras que pueden desencadenarse a partir de su institucionalización, ¿no? Yo le voy a hablar, en cierto modo, transmitiéndole la experiencia que hemos hecho en la Dirección Nacional de Salud Mental, cómo vemos nosotros la importancia del trabajo articulado con la academia, y lo voy a hacer también en el doble rol que me toca, porque también yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires hace mucho tiempo, en la cátedra de grado, enseñando salud pública y salud mental, en la Facultad de Psicología y en muchos posgrados del país. Entonces, lo que yo le voy a transmitir es un poco la visión de alguien que transita hace tiempo la gestión y que transita también la formación académica. Me parece que lo que ha acontecido en los últimos años en relación al área de las políticas públicas, hablo de los últimos 10 o 15 años, nos ha puesto en evidencia que la realidad va mucho más velozmente que las capacidades que las universidades o que la academia en general puede procesar, ¿no? Se han puesto de manifiesto, han sido problematizadas como cuestiones sociales muchos temas que sería largo enumerar, desde trata de personas, violencia de género, los nuevos enfoques en niñez, en discapacidad, y en todo ese universo de temas que han aparecido y que han generado políticas públicas activas, también, por supuesto, aparece el tema de la salud mental y de las adicciones. Y creo que esta temática, como todas las que le mencionaba antes, ponen de manifiesto un problema que arrastra, que creo la Argentina hace muchísimo tiempo, que nos lleva también a pensar y revisar el tema de la autonomía universitaria, o cómo entendemos nosotros la autonomía universitaria, que es lo siguiente, ¿no? Yo observo que hay una inmensa producción de profesionales, de conocimientos científicos que se difunden a través de congresos, de jornadas, de compilaciones, de libros, que podríamos citar largamente, y que nos pone en Argentina en un alto nivel de producción en lo que respecta a salud mental. Pero veo que no hay un canal de articulación, que no hay un canal de integración de toda esa gran producción con las necesidades y con los requerimientos de la gestión. Entonces tenemos una gran masa de producción que se destina a un público muy restringido, los que circulamos en la academia, los que vamos a los congresos, los que consumimos esa producción, y por el otro lado está la gestión, y están los que hacen las políticas, los que deciden, y esas personas, que son muchas y que están enfrentadas a muchísimos desafíos, no tienen un adecuado aval y fundamento técnico muchas veces para la toma de decisiones. Como un divorcio, ¿no? Como un divorcio entre tanta producción y una gestión que no puede nutrirse de esos conocimientos y de esos aportes técnicos. Y es como una tragedia, porque bueno, nosotros somos, por ejemplo, en salud mental, Argentina es líder en muchas partes del mundo, ha exportado profesionales en muchos países de América Latina, de Europa, se ha hecho muy famosa por su producción y sus corrientes teóricas de pensamiento, pero entre otras cosas las instituciones en Argentina no están muy bien, y de hecho han sido, las instituciones públicas, las instituciones que trabajan en salud mental, me estoy refiriendo, han sido objeto de muchos cuestionamientos. Entonces uno dice, Argentina, tanta producción, y cantidad de profesionales, está bien, está mal distribuido, porque la gran cantidad de profesionales se concentra en las zonas centro, los grandes megalópolis, pero igual tenemos ese problema, ¿no? Entonces me parece que eso nos tendría que
dejar una reflexión y pensar qué está pasando, que no existen esos adecuados canales de integración. Desde el campo específico de la salud mental, hace mucho que se viene planteando la necesidad de producir cambios en la formación, que tienen que emprender las universidades, las academias. La Declaración de Caracas en el año 90 hablaba de que la formación debía dejar de pasar, el eje de la formación debía dejar de estar concentrado en el hospital neuropsiquiátrico, los principios de Brasilia, los consensos de Panamá, y muchos informes hablaban de la necesidad de cambiar como el paradigma de formación. Y esto me parece que es una importante alerta sobre qué se necesita hacer en materia de salud mental. La ley de salud mental es muy enfática cuando recoge en el artículo 33 la necesidad de que las autoridades de aplicación de la ley formulen recomendaciones a las universidades para que la formación se alinee, de alguna manera, utilizo una palabra que no sé si está en la ley, a los dispositivos, a los procedimientos y a los ejes rectores de la ley de salud mental. Y esto creo que es un avance muy importante porque también nosotros necesitamos que la formación de los profesionales en materia de discapacidad, en materia de adicción, en niñez, de alguna manera vaya incorporando estas perspectivas, pero la ley lo señala especialmente. Y desde la Dirección de Salud Mental nosotros hemos emprendido un trabajo de formulación de esas recomendaciones, que es el artículo 33, y que para nosotros es un gran avance que se ha producido y que además lo pongo en consideración de todos ustedes y de la universidad, porque sería interesante que se sumen a todo este proceso. Nosotros en el marco de la Comisión Interministerial hicimos primero un documento desde la Dirección de Salud Mental donde poníamos de relieve los principales problemas de la formación. La formación de los profesionales en salud mental no está orientada según los principios de la atención primaria de la salud, más allá de que la declaración está aceptada hace mucho tiempo por Argentina. No se conocen las normativas. Un profesional se forma médico, enfermero, psicólogo y puede pasar toda su formación sin conocer la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley de niñez, la ley de salud mental, como si fuera un universo que a él no lo interpela en forma en su ejercicio profesional, ¿no? La formación no es interdisciplinaria, es muy difícil que un profesional en su formación, salvo después en la etapa de residencia, tenga un contacto y un diálogo, un vínculo a través de una práctica, lo que fuere, con otra profesión. Y los principales problemas de la epidemiología en salud mental no están adecuadamente incorporados a la formación. El caso más ejemplar en esto es, por ejemplo, un tema como el consumo de alcohol, que es un problema muy extendido en nuestro país y no hay una dedicación adecuada o conforme a ese problema en la formación de los actuales profesionales, ¿no? Y ni hablar de las nuevas formas de adicción y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, esas recomendaciones que se hicieron, que se elevaron al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Políticas Universitarias, dio origen a una etapa siguiente de trabajo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las universidades de todo el país. Se convocaron las universidades de todo el país, vinieron aproximadamente 90 delegados de aquellas universidades que trabajan carreras como medicina, psicología, enfermería, derecho y trabajo social. Y juntos, universidad, ministerio digamos, produjimos unos lineamientos para orientar la formación de los profesionales en salud mental que está a la consideración de todos los que puedan acceder a ese material. La idea es que esos lineamientos se empiecen a difundir, se empiecen a trabajar al interior de las universidades, porque las universidades tienen su autonomía y tienen su movimiento propio, pero en muchas universidades ya están discutiendo los planes de formación
y están empezando a crear instancias de intercambio entre las facultades, como sobre todo aquellas universidades que tienen todas estas facultades que yo les mencionaba, representadas en su oferta de formación. Ahora, esto es un producto que ahora hay que empezarlo a trabajar, hay que empezarlo a llevar adelante. Lo interesante fue el proceso, del mismo modo que se hizo con el Plan Nacional, se abrió una discusión con organismos públicos, directores de salud mental de las provincias, sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales, y me estoy olvidando alguna entidad muy importante, que aportaron acerca de qué consideraban debía ser incorporado a esas recomendaciones a las universidades. Lo que fue interesante es que desde un director provincial de salud mental hasta el jefe de una organización o el representante de una organización comunitaria o una organización de derechos humanos discutía sobre cuáles debían ser aspectos de la formación que debían ser incorporadas en estas carreras. Por eso el documento es muy interesante, porque no solo es interesante porque plantea experiencia de aprendizaje, convierte las recomendaciones en metas de aprendizaje. Bueno, el documento es técnicamente muy interesante, sino también el proceso de gestación de ese documento, que es un documento que tuvo mucha discusión y mucho consenso de muchas organizaciones. Entonces, me parece que fue un ejemplo de cómo la sociedad puede plantear el tema de la universidad como un tema de discusión que va más allá de la universidad. Porque siempre la universidad parece que discute para adentro, pero los temas de la universidad no se plantean hacia afuera, ¿no? Entonces me parece que fue un ejemplo de cómo el diálogo entre universidad y organismos públicos de implementación de políticas puede plantearse en otra instancia de relación, digamos, ¿no? Y pensando, bueno, todo esto, una de las recomendaciones de ese documento, por ejemplo, dice, el documento se organiza en 4 ejes. Un eje es enfoque de derechos, otro eje es inclusión social, otro eje es interdisciplina y otro eje es salud pública. Entonces, en ese documento hay mucho material para tomar y para pensar los procesos de formación y demás. Una recomendación general dice además que los temas de salud mental deben entenderse de forma transversal y que deben involucrar a la formación, a la investigación y a las tareas de extensión. Digo esto porque un centro de investigaciones como ese que hoy se está inaugurando, se está presentando, de alguna manera tiene que tener una relación con los procesos de formación, con los procesos de extensión universitaria y demás, ¿no? Y por eso una universidad como ISalud, que tiene mucha experiencia de formación, en posgrado y también en grado, obviamente, tanta experiencia en temas que esas recomendaciones se están planteando como necesarias, que son formar a los futuros profesionales en temas de gestión, en temas de cómo se elabora un plan nacional, cómo se prepara, cómo se trabajan incluso protocolos de actuación que rigen para la actuación de los profesionales, etcétera, etcétera. La Universidad de Salud tiene una probada trayectoria para llevar adelante muchas de estas cosas. Entonces me parece que un centro de investigaciones propuesto que se articule con necesidades y requerimientos de la gestión, de las políticas públicas en este caso, es un hecho realmente muy, muy auspicioso. Y pensar que esa propuesta, digamos, que muchos de los temas que hoy se están debatiendo y que tienen que ver con pensar esto, ¿no? ¿Qué es el enfoque de derechos en salud mental? ¿Qué es trabajar en interdisciplina en este tema? ¿Cuáles son las herramientas de investigación aplicada que hoy necesita la gestión, que a lo mejor tiene tiempos muy distintos a los que maneja la academia? Uno generalmente recibe un proyecto, un subsidio de la academia y tiene 5 años para producir una investigación cuyo resultado puede llevar mucho tiempo que termine llegando a un nivel de decisión en la gestión. En cambio, la gestión tiene tiempos mucho más perentorios, tiene exigencias mucho más prácticas, tiene demandas mucho más urgentes, y un centro de investigaciones también puede alojar ese tipo de demandas, de requerimientos, pensando sobre todo en las cualidades
de José Barrio Nuevo y de todo lo que la trayectoria de salud está planteando. Por eso, esto es lo que yo quiero transmitirles desde la dirección. Oh, perdón. No, pero Hugo. No, pero hay un colega que se llama José. No, hay un colega que se llama José, y siempre cuando de la facultad, ¿no? José Barrio Nuevo, y siempre me acuerdo de Hugo. Así que, bueno, eso es lo que yo quería traer de la Dirección de Salud Mental, y le paso la palabra a Hugo y a los demás invitados. Yo soy Agustín Iglesias, soy director de intervención interdisciplinaria del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algún abogado en el público? No. Entonces voy a explicar un poco de qué se trata esta institución y en qué consiste para entender cuál es el marco de nuestro trabajo. El Ministerio Público es una institución que existe en la Nación en todas las jurisdicciones y que tiene la función de ejercer el impulso de la acción ante los tribunales. Y el Ministerio Público tiene dos ramas, la Fiscalía y la Defensoría. Y normalmente siempre nos confunden con otra figura que es el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un órgano que depende en general de los poderes legislativos y que es un organismo de control sobre el Poder Ejecutivo y que tiene personería para hacer demandas cuando sea necesario. Pero el Ministerio Público de la Defensa es lo que en otras épocas se conocía como los defensores oficiales de pobres e incapaces. Es el equipo de abogados defensores que se ocupa de la defensa del patrocinio letrado gratuito de las personas que no pueden pagarse un abogado particular. Entonces, fundamentalmente, la Defensoría, el Ministerio Público de la Defensa es un equipo de abogados que actúan ante los tribunales de primera instancia y de segunda instancia, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, porque yo estoy en el Poder Judicial de la Ciudad, hay organismos homólogos en la Nación y en los Poderes Judiciales Provinciales, y nos ocupamos de representar a la gente pobre cuando tiene un problema judicial. Dentro de esa gente pobre está el que es loco y pobre, como decía el libro de Basaglia, ¿no? El drama de ser loco y pobre. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires es excepcional en algún aspecto, y es que por la ley 24.588, la ley Cafiero, tiene competencias muy limitadas. Lo normal en todas las provincias es que existe una justicia federal para las cuestiones genuinamente federales y una justicia provincial que maneja las cuestiones de derecho común, civil, comercial, administrativo, etcétera, penal de tipo ordinario. En la Ciudad de Buenos Aires no, la justicia ordinaria todavía en su gran mayoría está en manos de la Nación, entre ellas la justicia civil y de familia, con lo cual la mayor parte de las cuestiones judiciales que tienen que ver con los aspectos de salud mental que dependen de la justicia civil y de familia, en la Ciudad de Buenos Aires los ciudadanos dependen de la justicia nacional. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una justicia penal a la que ya se le han transferido algunos delitos importantes, y tiene una justicia en lo administrativo y tributario. Esta justicia contenciosa administrativa es la justicia que entiende en los casos donde es demandado el gobierno local. Y en particular en estos casos lo que tenemos son personas que demandan al Estado local por cuestiones habitacionales, por falta de cobertura de salud, o por necesidad de algún subsidio laboral. O sea, en general son personas a veces que están en situación de calle o en situación de extrema vulnerabilidad, y con esta situación de emergencia habitacional o de falta de medios básicos para la subsistencia o de falta de atención sanitaria, en muchos casos se superponen problemas de salud mental. Y aquí hemos tenido un cambio de paradigma muy importante a partir de la Ley de Salud Mental y a partir del nuevo Código Civil que entró en vigor el 1 de agosto. Nosotros venimos de un modelo donde a las personas con discapacidad, y en particular a las personas con discapacidad mental y con una mirada sociológica un poco más amplia, a todas las personas que de alguna manera eran conflictivas, la respuesta de la sociedad era la segregación. Y el cambio de paradigma que implica el nuevo código y la ley de salud mental es a esta gente que tiene problemas no segregarla, sino integrarla. Y ese esfuerzo de integración es mucho más amplio que la transformación del sistema de atención de la salud.
El sistema de salud es mucho más amplio que el sistema de atención de la salud. Y hay problemas que empiezan con la integración escolar. La mayoría de nosotros nos formamos en un sistema donde las personas que tenían discapacidad mental eran segregadas desde la educación preescolar. Entonces, el que no se dedicó a este tema en general en su vida, salvo que haya tenido alguna circunstancia familiar, no ha tratado con personas con algún tipo de discapacidad mental. Esto hace que, en general, la mayoría de la gente no tenga las herramientas que se necesitan para tratar con gente con discapacidad mental. Y esto se replica a todas las instituciones. Entonces, este nuevo modelo que implica la atención integrada no significa solamente la atención integrada en los hospitales generales, significa la integración plena de la persona con discapacidad a todas las instituciones de la vida civil, que empieza por la integración en la escuela, pero también significa que cuando esa persona necesita ser atendida por un órgano del Estado, pueda ser atendida en las mismas condiciones que cualquier otra persona. En esto, por ejemplo, una modificación del Código Civil es que la persona tiene derecho a ser oída directamente por los jueces. Hasta ahora, la relación entre la justicia y la persona con discapacidad mental era mediatizada. Había otros que hablaban por la persona, pero la persona no tenía trato directo con los jueces, y la verdad los jueces tampoco querían tener trato directo con las personas porque no sabían cómo manejarlo, porque no saben cómo manejar la angustia de la persona con problemas de salud mental, que a veces se vuelca produciendo o algún tipo de agresión o desorden en el juzgado, que no están acostumbrados y que no están preparados para manejar los magistrados. Y entonces, una decisión que tomamos en la Defensoría de la Ciudad es, antes de ir a plantear lo que se está haciendo mal afuera, empecemos a mirar para adentro. Nuestros defensores oficiales están capacitados para tratar con gente con discapacidad mental y no lo estaban. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un equipo interdisciplinario dentro de la Defensoría que sirviera como organismo asesor para dar educación y capacitación y apoyo a los defensores oficiales, porque obviamente sería hipócrita que un defensor oficial salga a quejarse de que el juez no quiere atender a un loco, cuando el propio defensor oficial también lo primero que hace es decir, por favor, sáquenmelo de acá, que me está armando lío en la oficina. Entonces, iniciamos una transformación institucional donde, con un apoyo institucional muy fuerte de nuestro defensor general, Horacio Corti, lo que se planteó es, muchachos, los magistrados tienen que atender a las personas con discapacidad mental y les vamos a dar todo el apoyo, la capacitación, pero tienen que empezar a atenderlos personalmente. No pueden derivar la atención en una oficina segregada, porque entonces estamos reproduciendo el modelo de segregación dentro de la institución que justamente está para defender los derechos de estas personas. Y cuando esto esté funcionando, entonces vamos a salir a exigir que el resto de las instituciones hagan lo mismo. Pero por eso decía el tema de la educación, porque y esto ahora que se está empezando a practicar el tema de la integración de los chicos con discapacidad en escuela común, estos chicos, que no los chicos que han sido integrados, que por supuesto mejoran, sino los compañeritos de las escuelas primarias y secundarias o del preescolar, de los chicos con discapacidad que tuvieron compañeros integrados, a través de ese proceso también aprenden y desarrollan habilidades para tratar con personas con discapacidad que nuestra generación no tuvo. Con lo cual, lo que estoy planteando es que hay en proceso un cambio cultural que va a llevar un recambio generacional hasta que se pueda concretar. Y también tenemos muy presente que la ley establece una serie de cosas que no se deben hacer. Y el criterio de los profesionales de la salud en ese sentido, hoy en día ya no se prescriben desde parte de los profesionales de la salud internaciones de largo plazo. El modelo hoy en día es la internación breve. La mayoría de los pacientes que han quedado con internaciones prolongadas ha sido en general por motivos sociales, porque esta persona no tenía un sistema de cobertura social a donde ser derivado para la continuación de la atención o por falta de vivienda una vez que tiene el alta médica en la institución. Entonces hace falta desarrollar una serie de acciones positivas que son las que están en el artículo 11 de la ley, que implica desarrollar todos estos dispositivos de integración comunitaria, de atención de salud, de vivienda protegida y de trabajo protegido que permitan la plena integración de las personas.
el sistema de atención de la salud no alcanza, hay que hacer una transformación institucional en todos los ámbitos. Bueno, en ese sentido, desde la Defensoría lo que hemos hecho, acotado a la jurisdicción territorial de la Ciudad de Buenos Aires, y a nuestra competencia es primero hacer la transformación institucional dentro de la propia Defensoría. En segundo término, hemos presentado un proyecto de ley para crear el órgano de revisión jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, porque el modelo es que cada provincia, la Ciudad de Buenos Aires, tienen que tener su propio órgano de revisión y no que esté actuando supletoriamente el órgano nacional ante la ausencia de una institución local, donde participen las estructuras políticas y las estructuras de las organizaciones de profesionales y de pacientes de cada jurisdicción local. Esto es una deuda que tiene la ciudad y que estamos tratando de que se cumpla. Y finalmente también hemos tratado de avanzar en la producción científica y acabamos de presentar aquí en InSalud hace unos días un número especial dedicado a la salud mental de la revista institucional de la Defensoría, que en la página web de la Defensoría se puede descargar en forma gratuita y también están subidos en YouTube y se puede acceder desde la página web de la Defensoría a la conferencia en la que participó también el doctor Einstein y se puede ver desde YouTube. Y hemos tratado de aportar en este volumen, es un volumen extenso de 500 páginas, una serie de artículos de fondo donde ha participado también gente de la Dirección Nacional de Salud Mental, del órgano de revisión nacional, del CELS y magistrados, jueces, defensores oficiales, con distintos artículos de doctrina, y además está en un anexo la Ley Nacional de Salud Mental, todas sus normas complementarias y un apéndice de jurisprudencia civil y penal relacionado con la cuestión de salud mental, y el libro además fue ilustrado por artistas plásticos del Hospital Borda. Así que este es el trabajo que hemos encarado desde la Defensoría de la Ciudad y esperamos seguir colaborando también en los aspectos académicos con la universidad. Yo empecé mi vida profesional, yo me recibí en el 83, cuando volvió la democracia, y empecé a trabajar en lo que yo elegí, que es en salud mental, ya en esa época. La primera experiencia fue la residencia en el Hospital Borda, en un momento interesante, en un momento en el cual la recuperación de la democracia nos había generado muchísimas ilusiones y expectativas, digamos, a nuestra generación. Y fue un momento en el cual hubo como una apertura en las instituciones, incluidas las instituciones de salud mental, a poder pensar y a poder debatir las ideas anticavernícolas en un punto, porque tenemos que tener claro que hay un modelo que para mí ya tiene un interés histórico, básicamente, de la antigua psiquiatría, y agrego, de la antigua psicología, porque, como yo decía el otro día, para mí los modelos hegemónicos son aquellos que a la multiplicidad de problemas de las personas, a las distintas dificultades que tienen los seres humanos, le da una única respuesta. Y este exceso puede ir para el lado del biologismo, y ahí está el tan bien criticado modelo médico hegemónico, o este exceso puede ir para el lado de, bueno, lo dejo librado como a que ustedes resuelvan para qué otro lado puede haber excesos y de qué manera también estos excesos pueden ignorar la integralidad de las personas y la integralidad que se necesita en el abordaje de los problemas de las personas. Y esto que es más viene del lado de las corporaciones, de la corporación médica, de la corporación de psicólogos, de algunas otras corporaciones, a quienes nos encontramos trabajando en la trinchera desde hace años, no es una tremenda dificultad difícil de salvar. Si compartimos una misión, si compartimos un interés que tiene que ver con la salud pública, si tiene que ver con la sensibilidad ante el hecho del sufrimiento, porque si hay una característica
especial en las personas que padecen de trastornos mentales, y especialmente de trastornos mentales severos, que es el caso de las personas que están, como decía el colega, ¿cómo era? Pobres y pobres e incapaces. Se llama el drama de ser loco y pobre. Sí, pero también de la figura jurídica era locos e incapaces. Sí. De pobres e incapaces. Bueno, lo que caracteriza es el sufrimiento. A diferencia de otras problemáticas sanitarias en las cuales la preocupación está más puesta en la mortalidad, aquí la temática tiene que ver muchísimo con el sufrimiento psíquico y con la discapacidad, ¿sí? Y desde esta perspectiva, en estos 30 años, por así decirlo, desde ese momento hasta ahora, lo que hemos asistido es a que ha ganado cada vez más terreno visiones que tratan de alejarse de la no solución de los problemas que afrontan las personas que padecen en su salud mental. La no solución significa estigma, significa encierro, significa exclusión, significa no atención, no acceso a la atención de su problemática en salud mental, ¿sí? Y se ha ganado terreno en ese sentido en varios aspectos. Y para ello creo que hay, por un lado, avances en la evidencia científica sobre que las problemáticas de salud mental, con los modernos tratamientos y los modernos recursos terapéuticos, ya no implican segregación, ni estigma, ni exclusión, ni encierro, porque la mayoría de las personas que viven una crisis, esa crisis se puede solucionar con una breve internación si se aplica justamente aquello que la evidencia científica plantea como eficaz, es decir, la psicoterapia, la moderna medicación, la orientación y el apoyo a las familias y algún otro tipo de apoyos sociales, ¿sí?, que se pueden implementar. Contando con estos recursos, ninguna internación, el 98% de las internaciones deberían estar resueltas en 2 o a lo sumo 3 semanas. Y esa persona continuar su tratamiento en el seno de su familia, en la comunidad. Sin embargo, eso, en menor medida que en otras épocas, pero sigue no ocurriendo. Existe una brecha entre esta evidencia científica y entre el contar con estos recursos y su aplicación efectiva en la realidad. Es decir, siguen habiendo personas que, por pobres e incapaces, por pobres básicamente y por abandonados, por desamparados, estando estabilizados psíquicamente, en vez de egresar de los hospitales, permanecen años o aún décadas internados y van viviendo ese proceso que todos conocemos de deterioro cognitivo, de aislamiento, de segregación, ¿sí? Nosotros, cuando digo nosotros, ahora me refiero a Hugo, a un grupo importante de profesionales y trabajadores del Hospital Esteves, donde venimos trabajando hace años. Hemos desarrollado una herramienta terapéutica, un programa o 2 programas terapéuticos fundamentalmente, que han permitido que actualmente en un programa unas 90 personas hayan podido recuperar un lugar en la sociedad, que es el programa PREA, que quizás muchos de ustedes conocen, que es un programa que ha sido distinguido por la Universidad y Salud y ha sido premiado, y que ha significado para estas mujeres un lugar de dignidad, de recuperación de sus derechos y de poder ejercerlos como ciudadanas, como personas vulnerables, pero que han recuperado un lugar propio, ¿sí?, fuera de lo que es el antiguo hospital psiquiátrico.
Y me refiero también a que hay otro programa que hemos trabajado, que trabajé previamente al hospital en el periodo en que fui director de salud mental de la provincia de Buenos Aires, que es el programa que hemos llamado en ese momento Vuelta a Casa. Vuelta a Casa, y que se inspira en una experiencia de los brasileros, que en su momento posibilitó la externación de unas 800 personas de los 3 hospitales psiquiátricos de la provincia. Consistía concretamente en un subsidio de dinero a familias que alguno de sus miembros estaba internado desde hacía 2 o más años en el hospital y que para el egreso hacía falta algún aporte económico. Aporte económico más seguimiento del tratamiento, continuidad de cuidado y compromiso de, digamos, de la familia de cuidar y sostener a esta persona. Este programa lamentablemente no ha tenido continuidad, fundamentalmente en cuanto al financiamiento se refiere, y actualmente está como muy devaluado. Para ser concretos, era un valor de 350 pesos en el 2003 y actualmente tiene un valor de 350 pesos, ¿no? Y realmente es una pena que no haya habido continuidad, pero esto es parte también de la realidad. No tuvo paritaria. ¿Sí? No tuvo paritaria. Ha sido, digamos, para mí una buena experiencia en términos de cómo la política sanitaria puede generar, definir necesidades, definir objetivos y trabajar con los actores que pueden posibilitar la solución de la concreción de estos objetivos y de esta praxis. En su momento fue hablar con el ministro de Salud, el doctor Passaglia, contarle la problemática del paciente mental, plantear esta posibilidad, y habiendo logrado que comprenda y que se entusiasme en esto Ismael, él mismo abrió las puertas para que hablemos con el ministro de Desarrollo Social en la provincia en ese momento, Juan Picafiero, a quien le hemos explicado también el tema, y ahí, digamos, desde la perspectiva de la visión sanitaria, de hablar con el lenguaje sanitario, porque uno de los problemas en nuestra especialidad es que tanto los psicólogos como los psiquiatras, en general, el interés está más en la formación clínica y no en la formación en salud pública o la formación en políticas sanitarias. Y entonces es como que durante mucho tiempo también desde nosotros hemos colaborado a quedarnos al costado del sistema sanitario y de las decisiones importantes en salud. Y en ese sentido me parece importante, y yo saludo la iniciativa de Hugo, de la creación del Centro de Estudios en Salud Mental. Creo que también es como una derivación casi lógica del trabajo que se ha hecho en la maestría en salud mental aquí en iSalud. Y bueno, me parece que es importante pensar que nosotros, si nos interesa la gestión sanitaria, tanto en el sistema público de salud como en los sistemas solidarios que le dan cobertura al 40% de nuestra población, es decir, las obras sociales, tenemos que manejar los códigos y el lenguaje y entender lo que es el sistema sanitario y lo que son las políticas sanitarias, porque es la única manera de transformar. Porque, digamos, durante muchos años ha habido aportes, ha habido propuestas, pero si no convencemos, si no somos parte seria del sistema sanitario
y si no tenemos las herramientas para planear políticas que puedan ser tomadas por los decisores, lo nuestro quedará en una suma de buenos deseos, de buenas intenciones, de aquello que no se habrá hecho. ¿Bien? Y bueno, yo me preguntaba qué tipo de saber necesitamos, ¿no? Y creo que el saber tiene que ser parte de las experiencias, que hay ricas experiencias en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias para compartir, y que también, en mi experiencia personal, para que sea fructífero un saber, este saber tiene que ser un saber liviano, un saber aplicable y un saber destinado a la acción. A mí no me interesa un saber al estilo talibán, al estilo de dogma, en el cual más importante que la gente, más importante que acabar con el sufrimiento, es simplemente el culto de la idea y la descalificación de aquellos que no comparten la idea. En ese sentido, yo me gustaría participar de un espacio donde haya honestidad intelectual, donde haya ideas distintas, porque la idea del otro que es distinta a mí me enriquece, y que bueno, podamos, digamos, seguir adelante en un periodo que se viene, que es apasionante, como es apasionante la política en nuestro país. Gracias.